El 9 de mayo, el Papa León XIV celebró en la Capilla Sixtina su primera misa como pontífice y en la que estuvieron presentes los cardenales electores que participaron en el cónclave. Y en esta primera homilía, que nos dice mucho, la primera homilía como León XIV básicamente nos da una impronta de su pontificado. Él dijo que no basta con acercarse a los pobres, a los marginados, que no hay que llenarse la boca de las periferias, hay que ir a evangelizarlos, que eso es lo que realmente cuenta. Además, aludió al ateísmo que existe dentro de la propia iglesia cuando reducimos a Cristo a una mera figura heroica, pero sin ninguna trascendencia, ningún impacto en nuestras vidas. Además, es un interesante llamado a los cardenales a desaparecer, es decir, a pasar desapercibidos desde los puestos de autoridad para que entonces pueda aparecer Cristo y se haga visible a sus hombres. Es decir, una iglesia queremos que esté centrada en Jesucristo. Una homilía que pone a Cristo en el centro de la vida de la iglesia para que no perdamos de vista que en esta batalla, que es cultural, que es una batalla espiritual, el renacimiento de nuestra civilización cristiana solo se dará cuando volvamos a Cristo. Y por eso quería comentar con todos ustedes e ir reaccionando a la homilía del Papa que dio en el Vaticano hoy mismo en la Capilla Sixtina. Voy a comenzar con unas palabras en inglés y el resto va a ser en italiano. Pero quiero repetir las palabras del Salmo. Comincio in inglese, Voy a poi cantar continuerò un in italiano. nuevo canto al Señor por las maravillas que ha hecho. Parole del Salmo responsoriale. No solamente conmigo, sino con todos nosotros. Así, mientras celebramos esta mañana, Sono felice di essere qui con los voi invito a cantar las maravillas del Señor, que continúa perché le benedizioni enviándonos sus gracias a todos nosotros. continui ad essere su di noi. Ustedes me han llamado a mí, Mi avete chiamato per portare una croce, me han dado una cruz, me han dado una misión missione, y por lo tanto quiero invitarlos a todos ustedes a que caminen e conmigo. voglio che anche voi camminiate con me, perché siamo la Porque Chiesa somos la iglesia y la iglesia es una comunidad de amigos de Cristo. che deve annunciare le Y buone por lo novelle tanto di juntos Cristo. debemos anunciar la nueva fe, la fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y con estas palabras, Pedro, que fue interrogado por el Maestro junto a los otros discípulos sobre su fe en él, expresa en síntesis el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Bueno, unas palabras interesantes porque básicamente lo que el Papa está haciendo es, miren, yo estoy aquí no por nuestra propia voluntad, no porque tenemos un capricho, no porque queremos simplemente perpetuar algo como un rito. Aquí estoy porque un día Pedro dijo, tú eres Cristo y sobre tú eres el Hijo del Dios vivo, y por lo tanto, básicamente Jesucristo le da un patrimonio a la iglesia que Pedro, y por medio de la sucesión apostólica, los apóstoles deben custodiar, profundizar y transmitir. Jesús es el Cristo, el Figlio del Dio vivente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. En él, Dios se hace cercano a los hombres y se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, hasta parecerse a los suyos después de la resurrección con su cuerpo glorioso. Y así nos ha mostrado un modelo de humanidad santa que todos nosotros podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que, sin embargo, supera todos nuestros límites y capacidades. Bueno, bien interesante. O sea, básicamente Jesucristo, Dios se hizo hombre para mostrarnos a nosotros un modelo de humanidad. ¿Cómo podemos ser nosotros para poder imitarlos? Entonces, básicamente lo que el Papa está diciendo es que el camino del cristiano también radica en la imitación de Cristo. La sua risposta coglie tutte e due queste cose. Pedro, en su respuesta, asume ambas cosas, el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar por Dios, que son dimensiones inseparables de la salvación y que han sido confiadas a la Iglesia para que las anuncie por el bien de la humanidad.
Y eso nos ha sido confiado a nosotros, elegidos por Él antes de que nos formásemos en el vientre materno, regenerados por el agua del bautismo y más allá de nuestros límites y sin ningún mérito propio, conducidos aquí y desde aquí enviados para que el Evangelio se anuncie a todas las criaturas. Bueno, a ver, si quedaba alguna duda, ahí lo vemos al cardenal Pizzaballa de Jerusalén, si quedaba alguna duda, él dice, mi misión aquí es evangelizar, es llevar el Evangelio. Aquí no hay una agenda progresista, no hay una agenda socialista, no hay una agenda globalista, no hay una agenda 2030, como decían algunos estafadores, vende humo. Aquí la misión que ha sido dada por Dios, teniendo en cuenta los límites nuestros, y sin ningún mérito de nuestra parte, Dios nos pide que vayamos y anunciemos el Evangelio a todas las criaturas. Palabras realmente muy profundas para todos los cristianos, no importa la denominación que uno tenga, lo que el Papa está diciendo aquí es indiscutible. Dios, de forma particular, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles, me confía este tesoro a mí para que con su ayuda sea su fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la Iglesia, de modo que ésta sea cada vez más la ciudad puesta sobre el monte. Bueno, otra referencia interesante, él viene a ser el Papa de toda la Iglesia, en favor de todos, no de un grupo particular, no de una corriente particular dentro de la Iglesia. Él viene a pastorear a todos para llevarnos a Cristo. Faro que ilumina le notti del mundo. Esa ciudad puesta sobre el monte, arca de la salvación que navega a través de los mares de la historia, faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus monumentos y la grandiosidad de sus construcciones o estructuras, como los monumentos en los que nos encontramos aquí, en referencia a la Capilla Sixtina, sino por la santidad de sus miembros, de ese pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Con todo, por encima de la conversación en la que Pedro hace su profesión de fe, hay otra pregunta. La gente le pregunta a Jesús, ¿qué dice que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es Él? No es una cuestión banal. Al contrario, concierne un aspecto importante de nuestro ministerio. La realidad en la que vivimos, con sus límites y sus potencialidades, sus cuestionamientos y sus convicciones. La gente, ¿qué dice que es el Hijo del Hombre? Pensando en la escena sobre la que estamos reflexionando, podemos encontrar dos posibles respuestas a esta pregunta que nos delinean muchas otras actitudes. En primer lugar, está la respuesta del mundo. Matteo sottolinea che la conversazione fra Gesù e i suoi circa la sua identità. Mateo señala que la conversación entre Jesús y sus discípulos acerca de su identidad sucede en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo, ciudad rica de palacios lujosos, en un paraje natural encantador, a las faldas del Monte Hermón, pero también sede de círculos de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Esta imagen nos habla de un mundo que considera a Jesús una persona que carece totalmente de importancia. Al máximo, un personaje curioso que puede suscitar asombro con su modo insólito de hablar y de actuar. Y así, cuando su presencia se vuelva molesta por las instancias de honestidad y las exigencias morales que solicita, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo. Entonces, básicamente, el contexto en el cual Pedro confiesa su fe en Cristo como el Hijo de Dios, lo hace en un entorno donde hay obviamente un entramado político muy grande y que muchas veces la respuesta del mundo en un entorno así puede admirar a Cristo como una figura importante, un baluarte moral, pero en cuanto a Jesucristo te exige cambiar de vida, te exige reglas morales, ahí todos no dudan y el mundo no duda en rechazarlo y eliminarlo. Es decir, hay y es posible una respuesta mundana a la realidad de Cristo. Y ahí está el gran peligro.
¿no? Y yo creo, esto ya desde una perspectiva personal mía, pero en la batalla cultural tenemos el peligro de nosotros tomar a la civilización cristiana y la persona misma de Cristo simplemente como un baluarte ante el progresismo, ante el marxismo, ante ideologías destructivas, pero nada más que un baluarte, no como algo que realmente nos exige un cambio total de vida. Esa es la respuesta mundana. Vamos a ver cuál es la otra respuesta que él presenta. C'è poi l'altra possibile risposta alla domanda di Gesù. Hay también otra posible respuesta a esa pregunta de Cristo y es la de la gente Il común. Nazareno non è un Para ellos el nazareno no es un charlatán, un uomo, vendehumo, es un uno hombre con recto, coraggio, un hombre con parla coraje, bene e che dice cose que habla giuste, bien y que dice cosas come altri justas, grandi como profeti todos della los otros storia grandes di profetas de la Israele. historia de Israel. Per Y questo por eso lo sigue la gente humilde, almeno finché possono farlo al senza menos troppi hasta donde rischi, pueden hacerlo sin demasiados riesgos e inconvenientes. però lo Pero ahí viene el considerano problema, solamente también lo consideran solamente un perciò hombre nel momento del y por eso pericolo, en el momento del durante la peligro, durante passione, la pasión, anch'essi lo abbandonano también ellos lo e abandonan y se se ne van vanno desilusionados. delusi. Bueno, esto es algo bien interesante. Aquí yo veo un quiebre con la teología de la liberación que dice que, por ejemplo, los pobres son los bendecidos, los pobres son los agraciados, los pobres son las víctimas de problemas estructurales en nuestra sociedad y por lo tanto siempre son salvos, siempre son los agraciados. El Papa dice, no, los pobres también, la gente común reconoce a Cristo, pero el problema es que lo ven como un hombre y en cuanto viene la persecución, en cuanto viene el peligro, en cuanto viene la tribulación, también lo van y lo abandonan desilusionados. Es decir, está la respuesta mundana del poder, pero está la respuesta de la gente común que solamente lo ve como un hombre, y ese es el peligro. Esto es interesantísimo, la implicación teológica que tienen estas palabras. Colpisce di questi due atteggiamenti la loro Ahora, attualità. nos llama la atención la actualidad de estas dos actitudes. Idee che potremmo ritrovare facilmente Ambas encarnan ideas que podemos encontrar fácilmente, diverso, tal vez expresadas con un lenguaje nella distinto, sostanza, pero idénticas en la nella bocca di sustancia, molti en la boca de uomini muchos del nostro hombres tempo. y mujeres de nuestro tiempo. Anche oggi Y también non hoy sono pochi i contesti in son cui la muchos los fede contextos cristiana en los que è la fe cristiana ritenuta se una cosa retiene assurda, como un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contesti in cui ad essa si contextos preferiscono en los altre que se prefieren sicurezze, otras seguridades dove la distintas a las que tecnologia, il la fe denaro, propone, como il la successo, tecnología, il el potere, dinero, el éxito, el poder o el placer. si tratta di ambienti in cui non è Hablamos de facile ambientes en los que no testimoniare e es annunciare fácil il dar Vangelo, testimonio y anunciar el e Evangelio, dove chi crede y en donde se deluso, burla de la osteggiato, persona que cree, se le obstaculiza, se la al desprecia massimo o a sopportato lo e sumo compatito. se la compadece. Eppure, proprio per questo, sono luoghi in Y sin cui embargo, la precisamente por missione, esto son perché lugares la mancanza en los di que la misión fede es más porta urgente, spesso con sé porque la falta de drammi fe quali la perdita del lleva a senso della menudo vita, consigo dramas como la l'olvido pérdida del del sentido de la desiderio, vida, el la olvido de la violazione della misericordia, dignità della la persona violación de la nelle sue dignidad de la forme più persona en sus formas drammatiche, más dramáticas, la crisi della famiglia la crisis de la e familia tante altre y ferite di cui tantas la nostra heridas más que società acarrean soffre no poco sufrimiento purtroppo. en nuestra sociedad de hoy. Anche oggi non Y mancano poi hoy i contesti in tampoco cui Gesù, faltan esos pur contextos en los que apprezzato come Cristo, uomo, aunque è es apreciado ridotto como hombre, solamente a una specie di leader es carismatico, reducido a algo como si fuese una anziché especie de líder carismático, un superhombre. solo tra i non Y esto credenti. es un error no solamente entre los no creyentes, sino también entre muchos Finiscono bautizados così col vivere a que de questo ese livello modo e in terminan atto di ciò che viviendo una fanno. especie de ateísmo de hecho. Questo è il mondo che ci è affidato. Este es el mundo en el que se nos ha confiado. Interesante esto, ¿no? Esa referencia, hay cristianos que ven a Cristo simplemente como un hombre y por más que estén bautizados, en realidad son ateos. De hecho, este es el mundo en el que se nos ha Infatti confiado ci ha insegnato Papa Francesco, y como nos siamo enseñó muchas chiamati veces a el Papa Francisco, testimoniare la fede gioiosa estamos in llamados a dar Cristo testimonio de la Salvatore. fe gozosa en Cristo el Questo anche Salvador. per noi Por è eso, también para nosotros essenziale es esencial que ripetere: repitamos esas tu palabras de sei Pedro. Tú Cristo, eres el Mesías, el figlio Hijo del de Dios Dio vivo. vivente. È essenziale farlo prima di Y es tutto esencial nel hacerlo nostro antes que rapporto nada en nuestra personale relación con Lui, personal con Él, en el nell'impegno compromiso con un quotidiano camino de nell'opera di conversión conversione, cotidiano, ma poi anche come Chiesa, pero también como iglesia viviendo insieme alla juntos nostra nuestra appartenenza al pertenencia al Signore, Señor
y llevando la buena noticia. Es decir, es interesantísimo lo que está diciendo, porque habíamos escuchado vendehumos como Nicolás Moraz y tantas otras personas que básicamente están a sueldo para atacar siempre al cristianismo y nuestra civilización y nuestra tradición, que están diciendo es el Papa de los Clinton. No sé de dónde sacó eso, que es el Papa de Podestá, que encima es alguien que murió hace muchísimos años. Es el Papa de Soros, de la Agenda 2030. Todo lo que el Papa al menos está diciendo aquí es completamente en contra y en las antípodas de lo que dicen estos estafadores vende humo, y por eso yo quería escuchar sus propias palabras para que nosotros analicemos con fundamento. Es decir, si vamos a criticar algo, critiquemos con fundamento. Y les voy a decir desde un punto de vista cristiano, teológico, de las Biblias, de las Escrituras, cualquier evangélico que escuche estas palabras, cualquier cristiano protestante que escuche esto es irrefutable lo que el Papa está diciendo aquí. Es algo muy, pero muy realmente fuerte, viniendo con un nivel realmente teológico y espiritual muy, pero muy profundo, lo cual obviamente son buenas noticias y nos tienen que dar paz y tranquilidad ante tantos vendehumos y estafadores que están tratando de meter miedo. Dico questo prima di tutto Ahora, per me, digo come successore di todo Pedro, esto por mí mismo, me refiero a mí mismo, que soy sucesor de Pedro, questa mia missione mientras di inicio mi misión de obispo de la Chiesa iglesia è que in está aquí en Roma. chiamata a Es decir, lo que el presiedere Papa está diciendo ahí es, esto lo digo primero no para atacarlos a ustedes ni a nadie, lo digo para mí. Esto es algo que yo me quiero imponer a mí mismo, es decir, el predicar con el ejemplo, como se dice, que soy el obispo de Roma, una iglesia la Chiesa universale, llamada a presidir en la caridad la celebre Iglesia Universal, espressione di según Sant'Ignazio una di expresión Antiochia. muy conocida de San Ignacio de Antioquía. Egli condotto in Él fue catene conducido en questa cadenas a esta ciudad, luogo del suo lugar nel donde sacrificio. dio su vida en Scriveva ai sacrificio, cristiani y a che los si cristianos les trovavano escribió una carta, a los cristianos que estaban aquí en Roma. En ese momento seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el cuando el mundo non vedrà ya no verá il más mi corpo. cuerpo. Si riferiva Él all'essere estaba haciendo divorato referencia a dalle que iba a belve del ser circo, devorado por las e ferias così avvenne. del circo en el Le sue Coliseo, y así parole ocurrió. chiamano in senso più Pero generale sus palabras evocan en un sentido más general un compromiso irrenunciable para cualquiera en la iglesia que ejerce un ministerio de autoridad. autorità. Sparire Hay que perché desaparecer rimanga Cristo, para que permanezca Cristo. farsi piccolo Hay que hacerse perché lui sia pequeño conosciuto para e que Cristo sea glorificato. conocido y glorificado. Spendersi fino in fondo Hay que gastarse y perché desgastarse hasta el nessuno, final manco para que a l'opportunità nadie le di falte la conoscerlo. oportunidad de conocer y amar a Cristo. Dio mi dia questa grazia. Que Dios Oggi, me dé esta gracia y que nos dé esta gracia a todos con nosotros, l'aiuto hoy y della siempre, tenerissima con la intercessione ayuda de di la Maria, tierna la madre intercesión della de Chiesa. María, la Madre de la Iglesia. Muy bien, la verdad que palabras muy fuertes, palabras muy profundas en el primer sermón oficial del Papa León XIV. La verdad que son palabras que nos dan para pensar. ¿Qué lugar ocupa Cristo en la batalla cultural? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? ¿Es simplemente una imagen importante que lo recordamos por la influencia histórica que ha tenido, o es alguien que realmente nos interpela, nos llama a reconocer su divinidad y especialmente a transformar y cambiar nuestras vidas? Y ante las dificultades en las cuales nos enfrentamos, ¿qué vamos a hacer? Si Cristo realmente lo reconocemos como el verdadero Dios y verdadero hombre, nos mantendremos fieles a Él. Pero si lo vemos simplemente como un hombre, como una personalidad, como un superhombre, como dijo el Papa, ahí saldremos corriendo. Y no importa si somos ricos, si somos pobres, si somos políticos, sea la posición que tengamos, es en la dificultad y en la cruz donde realmente se demuestra quién está ahí junto a Él. Palabras me parece fuertísimas en un escenario, miren lo que es eso, entre esos monumentos, entre esas pinturas, esculturas que nos interpelan acerca de la realidad de Cristo en nuestras vidas, y que me parece que es algo que nunca debemos perder de vista en la batalla cultural, porque para mí lo fundamental en la batalla cultural es recuperar nuestra civilización cristiana, que obviamente se manifiesta también en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, en cuestiones políticas, pero en definitiva, de fondo, está ese llamado a Cristo. Y como decía ahí la cita muy famosa de este gran mártir de San Ignacio de Antioquía, que cuando él ya muera en el circo y el mundo no vea ya su cuerpo, es ahí cuando él será verdaderamente
discípulo de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Los invito a compartir esto porque hay muchos vendehumos, hay muchos mentirosos, hay muchos estafadores. No importa si sus apellidos son Vidal o Moraz o el apellido que tengan, son gente que básicamente se presentan como defensores en contra del globalismo, pero en realidad quieren socavar ese orden que nos va a sostener, y por lo tanto a los mentirosos, a los estafadores, a los engañadores hay que denunciarlos porque representan también un peligro en esta batalla cultural.